temas para una clase. Entonces vamos a hacer ahora glomerulonefritis y cuando terminemos todo nos quedan varios días supuestamente de clase. Vamos a intentar que no sea mucho. Si fuera tema corto, como por ejemplo, a veces juntaba hipotiroidismo y rabia, pero rabia ya lo hemos hecho. Tal vez si logro juntar en algún momento para que tengan tiempo de no venir, digamos, y puedan estudiar. Tal vez si logro juntar, estoy pensando hepatitis con hipotiroidismo, no sé, pero a veces se tarda, queridos, ¿ya? De todas formas, tendríamos que uno, aparte de esto, vamos a avanzar. Entonces, ahora solo vamos a hacer glomerulonefritis. Fíjense, el sinónimo de glomerulonefritis es nefritis. Ustedes han llevado hace poquito renal, ¿verdad? ¿Hace cuánto han llevado? Nefra en séptimo. Ah, en séptimo han hecho. Sí. Entonces, ¿eso fue durante la pandemia? No. Antes. Después de... Ah, después de la pandemia. Sí. ¿Pero lograron ver algún caso de nefro? Ah, sí. ¿En hospital? No Sí. es tan, a no ser que vayamos a un centro, digamos así, de medicina interna con mucha demanda de pacientes, podemos ver, pero no es tan frecuente. Sin embargo, esta glomerulonefritis, chicos, en pediatría son 3 los temas más frecuentes de la patología renal, estas que les he mencionado: glomerulonefritis, síndrome nefrótico y el síndrome hemorrágico. Entonces ahora vamos a ver la glomerulonefritis está descrita en el libro así: glomerulonefritis post-estreptocócica, porque hasta hace un tiempo se pensaba que solo era secundaria, digamos, o estaba relacionada con la infección por estreptococos. Pero ahora está demostrado que puede ser a una infinidad de gérmenes que vamos a ver más adelante. Sin embargo, como más del 99%, digamos, es relacionada con el estreptococo, se sigue manteniendo todavía este título, así: glomerulonefritis aguda post-estreptocócica, porque la mayoría tiene relación con el estreptococo. Como introducción de este síndrome nefrítico, que no se van a confundir, si alguna vez se dice nefritis, se está refiriendo a la glomerulonefritis, ¿ya? Es sinónimo, digamos. Entonces, este cuadro de nefritis o glomerulonefritis, en general su órgano de choque es el glomérulo. Ahí quedaremos con la lista. Hijita, ya no pases a nadie más. Ahí quedamos. Entonces, su órgano de choque es el glomérulo. ¿Se ubican, verdad, chicos? ¿O quieren que dibujemos un rato? No creo. No creo, ¿verdad? Porque la unidad básica funcional del riñón es la nefrona, que está conformada del glomérulo, que es la parte vascular, que tiene su arteria eferente, que entra con arteria oxigenada, y aquí que sale con la aferente y sale con eferente, ¿verdad? Y que está ese ovillo así, sostenida en la cápsula de Bowman, ¿verdad? Aquí ocurre el filtrado glomerular. Luego viene la parte tubular: túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector, conducto colector, va la pelvis, etcétera, y afuera. ¿No es cierto? Es así más o menos. Entonces, en general la lesión glomerular es lo que acontece en la glomerulonefritis y puede ser producida por múltiples causas. Entre ellas, la más importante es la inmunológica, es la más frecuente, pero puede ser muchas veces atados a genes, es decir, que se transmite por herencia, o alguna vez puede ser, estas dos últimas situaciones son extremadamente raras. Puede estar en relación a alteraciones de la coagulación.
Lo frecuente es una alteración inmunológica. La reacción inflamatoria es secundaria a esta lesión inmunológica que resulta de la activación del sistema del complemento. Es decir, aquí hay un proceso inflamatorio. Si recuerdan ustedes, dentro del proceso inflamatorio está el sistema del complemento, con sus dos vías. Dejamos, hijita, ya les pedí que dejen ahí, mi amor. Después vamos a continuar. Entonces, tenemos el sistema del complemento que tiene las dos vías que ustedes conocen, la vía clásica y la vía alterna. Es la cascada del complemento, ¿verdad? Ambas convergen en el complemento 3, es decir, en el C3, y este complemento va a activar la producción de anafilotoxinas y esta va a producir una alteración en la permeabilidad del capilar, es decir, hay fenómenos de vasodilatación a este nivel. En pediatría, esta glomerulonefritis se la considera un síndrome, y cuando hablamos de síndrome, sabemos que es un conjunto de signos y síntomas, ¿verdad? La glomerulonefritis es un conjunto de signos y síntomas. ¿Y por qué se caracteriza este síndrome de glomerulonefritis? Porque, en primer lugar, tiene un inicio brusco, de la noche a la mañana. Muchas veces las madres nos dicen, se durmió sanito y amaneció con los ojos edematizados, así tapados, y orinando así bien fuerte como sangre. Así te hablan. Entonces es un signo que se caracteriza fundamentalmente con un inicio súbito o brusco. Además, aquí vemos pilares diagnósticos que se consideran infaltables para decir que es una nefritis. Infaltables. ¿Cuáles son estos pilares diagnósticos que sí o sí tienen que estar en este cuadro, en este signo? El edema 1. La oliguria, es decir, que orina poquito, así goteado. La hipertensión arterial y puede haber alteración del sedimento urinario. Y dentro de esta alteración del sedimento urinario, lo más característico es la hematuria con cilindruria hemática. Esto es lo más frecuente. Puede o no haber proteinuria. No es indispensable para que yo haga el diagnóstico de la proteinuria, pero sí la hematuria con cilindruria, porque cilindros, ustedes saben, pueden ser cilindros hemáticos, cilindros cigalinos, ¿verdad? Aquí son cilindros hemáticos, además de la hipocomplementemia. Todo lo que está en mayúsculas, chicos, son pilares fundamentales, infaltables para hacer el diagnóstico de la glomerulonefritis. Ahora, ¿cómo es su curso de este síndrome? En general tiende a remitir o a desaparecer espontáneamente y tiene, en términos generales, la mayoría de los casos, tienen un pronóstico bueno. Cura sin dejar lesiones en el riñón, la mayoría. Entonces, si hablamos de la etiología de la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, vamos a ver que la forma más frecuente y más conocida es aquella glomerulonefritis que es secundaria o está relacionada, ya les he dicho, con una infección estreptocócica. Es después de haber tenido la infección estreptocócica. Entonces, por eso que hablamos que el estreptococo beta hemolítico del grupo A, en general, es lo más frecuente, pero no son absolutamente todas las cepas de estreptococo, sino hay unas cuantas que por esencia son nefritógenas, es decir, que tienen una tendencia de atacar riñones estos. Y aquí están estas cepas nefritógenas más frecuentes. Son varios, si ustedes leen el libro, chicos,
Son así varios números, pero de todos esos, en todas las épocas y en todas circunstancias, estas son las más comunes. La 12, la cepa 12, la 4, la 25, la 49 y la 60, pero hay muchas otras. Se dice que incluso es por épocas esto, pero estas son casi infaltables. Excepcionalmente se ha demostrado glomerulonefritis secundaria a otros gérmenes, lo que les decía al principio, ¿no? Puede estar relacionado con, excepcionalmente. Entre esos, fíjense, es cualquier cantidad de gérmenes. Son bacterias como el estafilococo, como el neumococo, como la salmonela, algunos virus, parásitos, fíjense, cualquier cosa puede ser. Pero definitivamente lo más frecuente es el estreptococo. A ver, no puedo mover. A ver, ayuda. Ayuda. Mira, no se mueve. Ay. Aquí. Pero ya he cambiado. Ya, a ver, espera. No, yo puedo, pero igual puede retroceder con esto. Ya, ahora sí. Gracias. Ya, aquí estamos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología de la glomerulonefritis post-estreptocócica? En primer lugar, no olvidarnos, muchachos, que esta es una enfermedad inmunológica, porque cuando mencionamos al estreptococo, muchas personas piensan que es postinfeccioso. No es así. Está en relación, pero no es secundario al proceso infeccioso, sino que esta es netamente una enfermedad inmunológica. Entonces, fíjense qué pasa en la glomerulonefritis. La función renal en la fase aguda disminuye la filtración glomerular. En esto, que aquí está el glomérulo y aquí está la cápsula de Bowman. Entonces, este filtrado disminuye mucho y por lo tanto disminuye también el flujo sanguíneo renal. Si vemos al microscopio, ¿qué alteraciones vamos a encontrar? En primer lugar, esos capilares glomerulares no son normales si no están alterados. Se encuentran obliterados, edematosos, el lumen de los capilares está muy disminuido. Y debido a qué? Al proceso inflamatorio que presenta edema y además a que existe una proliferación celular. Esa es la razón para la disminución del lumen del capilar glomerular, ¿no? Entonces, pero si el glomérulo está así afectado, la porción tubular que sale a continuación está poco o nada afectado. En otras palabras, casi siempre está normal la porción tubular. Está normal. Es decir, que todo el proceso de absorción, de secreción, está intacto ahí. Entonces, al estar la función tubular así conservada, intacta, existirá mayor reabsorción de agua porque hemos dicho que al principio está ocurriendo una disminución de la filtración glomerular. Si está disminuida esta filtración, nosotros sabemos que como un fenómeno de compensación a esta disminución, habrá pues mayor reabsorción de agua y devolver el agua hacia el sistema arterial general, ¿no es cierto? Dime. Debe ser algo. Doctora Maya. Sí. Doctora licenciada Carmen Mendoza, ¿está haciendo seguimiento académico? ¿Puedo pasar? Sí, adelante.
Ya, entonces estábamos en que la microscopía de los capilares glomerulares en términos generales están no normales, sino se encuentran totalmente alterados, están obliterados con edema, con proliferación celular. Y como el túbulo está intacto, su función está funcionando bien, entonces existirá en estas condiciones mayor reabsorción del agua. ¿Por qué? Porque si está disminuido el filtrado, la absorción debe ser mayor, ¿no es cierto? Porque permite devolver a través de las vasas rectas el agua que está disminuida en este nivel. Continuamos con la fisiopatología. Hay mayor reabsorción de agua y este hecho, si se fijan ustedes, este problema fisiológico de la filtración glomerular es un continuo, que no es solo un momento, es todas las horas, las 24 horas, todos los días, etc. Y entonces, en estas condiciones, esta mayor reabsorción del agua a nivel tubular hará que exista un balance positivo. ¿Se dan cuenta, verdad? Hay un balance positivo y por lo tanto existirá hipervolemia. Esa es, al final, hay una hipervolemia. Esta hipervolemia, si yo tengo mayor cantidad de líquido circulando en mi cuerpo, hará que la presión venosa central que yo tomo en la aurícula suba, ¿verdad? Sube esto porque hay mayor cantidad de líquido. Y todo esto me condicionará al final este pilar diagnóstico que hemos hablado al inicio, que es uno de los pilares, la hipertensión arterial. Entonces, de esa manera, porque hay mayor reabsorción de líquido y de vuelta a la circulación sistémica, sube la presión arterial. Esta hipertensión arterial, fíjense, me va a condicionar edema, porque acuérdense qué pasa, chicos. Cuando un vaso sanguíneo tiene una presión elevada, entonces acuérdense ustedes, en la presión alta hay un incremento de la presión hidrostática. Y cuando la presión hidrostática está alta, hay tendencia a la salida hacia el intersticio, ¿se acuerdan, verdad? Entonces, de esa manera se produce el segundo elemento indispensable para hacer el diagnóstico de la glomerulonefritis, que es el edema. Obviamente, con las complicaciones que esto implica. ¿Cuáles son estas complicaciones bien importantes? Son la insuficiencia cardíaca congestiva y el edema agudo de pulmón. La lesión, por otro lado, estábamos hablando que el órgano de choque del proceso inflamatorio es el glomérulo, ¿verdad? Es el glomérulo. Entonces, ahí existe, al existir esta lesión aquí en el glomérulo, porque es el órgano de choque donde hay esta reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, cambia de aspecto este lugar de filtración, se vuelve mucho más edematoso, por lo tanto, en condiciones normales, acuérdense chicos, ¿qué sustancias no se filtran por el glomérulo? ¿Se acuerdan? ¿Qué sustancias se absorben se filtran por el glomérulo? En realidad, sales, agua, todo, exceptuando ¿qué? ¿Qué sustancias no se filtran? En condiciones normales, proteínas, ¿qué más? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, no se filtran. Pero en este caso, al estar alterada, esas paredes del glomérulo, estas van a poder filtrarse ahí, se filtran. Entonces, esta filtración de los glóbulos rojos me va a condicionar la hematuria, ¿verdad?
Entonces, también dijimos al inicio que los capilares glomerulares no eran normales en esta patología, porque ese era el órgano de choque, sino se vuelven tortuosos, con el lumen disminuido. Por lo tanto, al filtrarse por este capilar obliterado, los glóbulos rojos van a estancarse. Uno se filtra, uno se queda ahí trancado y encima de ese se van amontonando una serie de glóbulos rojos y hacen como si fuera una pila de monedas. Y entonces, esta pila de monedas, de que es de glóbulos rojos, va a circular con dificultad y al final sale todo un paquete así de glóbulos rojos empaquetados, y esos son los famosos cilindros hemáticos. ¿Ya? Esa es la cilindruria a expensas de los glóbulos rojos que se han empaquetado. También dijimos que no es importante la proteinuria, no es pilar diagnóstico para la nefritis. Sin embargo, si existe proteinuria, no es masiva. No es masiva. Son unas cuantas proteínas que logran filtrar a través de estos capilares glomerulares alterados. Ahora, tenemos que saber que para hacer el diagnóstico de la glomerulonefritis aguda postestreptocócica existen criterios clínicos. Y entre estos criterios clínicos vamos a ver en primer lugar que existe un antecedente de una estreptococia. ¿Ya? Y una estreptococia, ¿qué puede ser? Puede ser cualquier lesión producida por estreptococos. Por ejemplo, puede ser una escarlatina, puede ser un impétigo, puede ser una piodermitis, ¿verdad? Puede ser unos abscesos, hasta a veces caries, donde existe un gran número de estreptococos. Puede ser una amigdalitis, cualquiera de esta situación. Pero siempre hay un antecedente de una estreptococia que precede al cuadro, a este cuadro que va a tener una evolución muy rápida. Y también se toman en cuenta para el diagnóstico criterios bacteriológicos. ¿Cuáles son estos criterios bacteriológicos? Un crecimiento de 10 colonias o más de estreptococo beta hemolítico del grupo A. Tiene que haber eso, por lo menos 10 colonias o más. Y los serológicos son los títulos de antiestreptolicina iguales o mayores a 333 unidades TOT. ¿Ya? Esto es así. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos estos criterios clínicos, bacteriológicos y serológicos. Fíjense, este título de antiestreptolicina no es contra la bacteria entera, sino es contra la toxina que produce el estreptococo, contra esto. ¿Cómo es la epidemiología de la glomerulonefritis aguda postestreptocócica? Fíjense, esto es bien importante, chicos, en el momento que nosotros vamos a hacer el diagnóstico de la glomerulonefritis. Por ejemplo, se dice que esta enfermedad que ataca riñones, la glomerulonefritis o nefritis, es mucho más frecuente en un grupo etario bien determinado, que es de escolares y adolescentes. Es decir, fíjense, los escolares son a partir de los 5 o 6 años hasta los 12, 13, 15 años, que es en la mayoría. No quiere decir que no exista en otro grupo etario, pero este es el acné, es la proporción mayor que se va a enfermar con esta patología. Versus, por ejemplo, otra que vamos a ver, que el síndrome nefrótico, que ataca, por ejemplo, exclusivamente a lactantes, más a lactantes, ¿no?
pero esta es más en este grupo de escolares y de adolescentes. Por lo tanto, está el grupo mayor entre 9 a 15 años, pero si yo puedo encontrar niños que tengan 4 años, 5 años, 6 años en menor proporción, ¿ya? Pero el mayor está el máximo en entre escolares y adolescentes. El 95% son menores a 15 años, aunque puede iniciar incluso a los 2 años. Pero esto es raro, súper raro, ¿ya? Lo más probable es esta cifra anterior. Hay predominio del sexo masculino y es más frecuente secundario a lesiones cutáneas. Fíjense, estas lesiones que hemos mencionado, escarlatina, impétigo, piodermitis, todo esto que hemos mencionado, son lesiones cutáneas, por excelencia, ¿verdad? Entonces, es más frecuente en este tipo. En cambio, digamos, una lesión inmunológica que ataca a las válvulas del corazón serán más bien más frecuentes secundarias a una amigdalitis. Pero estas son a nivel cutáneo, lesiones. Más frecuente también en familias pobres y hacinadas. Por ejemplo, la piodermitis vulgarmente llaman sarna. No sé si ustedes en el Brasil, no sé si quieren, pero en Bolivia así es un término popular que dicen sarna. Entonces puede aparecer a través de una picadura, por ejemplo, ¿no? Ellos se rascan, se contagian con las uñas que están contaminadas, al rascarse penetran las bacterias, hay un eritema, luego se hace una pústula, etc. Y se disemina y el estreptococo se pone circulando y erupciona en diferentes partes del cuerpo. Y esto resulta ser contagioso muchas veces. Y entonces los pobres viven en general en un solo cuarto o en 2 cuartos más hacinados, por eso que muchas veces viene a ser así con hacinamiento intrafamiliar muy pobre y en condiciones precarias, ¿no? Ocurre muy frecuentemente, por ejemplo, en los migrantes que se van del altiplano hacia el Chapar. Los que viven en el altiplano no tienen prácticamente mosquitos, de pronto se van al Chapare o al oriente y ahí sí les pican. Y ellos se rascan y ahí hacen estas lesiones estreptocócicas, ¿no? Entonces, ¿cómo es el cuadro clínico de esto que estamos mencionando? En primer lugar, tenemos que contar con este antecedente que hemos mencionado, de infección estreptocócica, que puede ser un impétigo, una piodermitis, una amigdalitis cutácea, absceso dentario, etcétera, etcétera, pero 2 a 3 semanas antes, es decir, 14 a 21 días antes, debemos contar con ese antecedente. Y ese es el tiempo en que ocurre esta reacción antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Y entonces, una vez que ha ocurrido esta reacción antígeno-anticuerpo, el lugar de choque viene a ser el glomérulo que hemos hablado desde el principio del tema, ¿no es cierto? Dijimos, si recuerdan ustedes, que cuando hablamos de síndrome es un conjunto de varios signos y síntomas, y aquí una de las características de la nefritis es que tenía un inicio brusco. Y el edema palpebral es generalmente matutino y posteriormente se va a diseminar al cuerpo, a las extremidades, y muy rara vez va a llegar a ser anasálica. Los padres comentan habitualmente que durmió bien, amaneció pero con los ojos edematizados, el edema se extendió poco a poco a la cara, va bajando, generalmente hace edema en forma de guante o de bota. Muy rara vez, como dice aquí, se llega a anasarca. Y cuando hablamos de anasarca, nos estamos refiriendo al edema generalizado que
no es propio de la glomerulonefritis, es propio de otras patologías renales, como el nefrótico, ¿ya? Raro es el anasarca, entonces. ¿Perdón? Uma consulta. De quanto tempo é o edema papil-brau se vai disseminar? Porque se pode confundir. Son de varios días. Pode confundir com signo de Romano, né? Também. ¿Perdón? ¿Con qué se puede confundir? Signo de Romano. Romaña. Ah, con el signo de Romaña. Ya, el signo de Romaña, en general, tú vas a tener el antecedente de una picadura de vinchuca. Y la picadura de vinchuca es terrible. O sea, hasta la persona que no es atópica hay un proceso inflamatorio. Y la vinchuca, en general, ataca a los lugares expuestos. Puede ser la cara porque tu cara está descubierta generalmente cuando duermes. O pueden ser las palmas de las manos. Tú puedes tener romaña aquí, pero como habitualmente es la cara la que está en exposición, muchas veces están cubiertas tus extremidades. Por eso es que acá, digamos, al picar en algún lugar de la cara, esta parte que es tejido laxo hace que se haga también un verdadero edema en ese lugar, ¿no? Y esto no es localizado aquí, no es localizado aquí ni aquí. Este es un edema generalizado y es diferente porque no existe proceso inflamatorio presente como lo ves en la romaña, en el signo de Romaña. El signo de Romaña es una característica que tiene un proceso inflamatorio claramente visible, es decir, que tú vas a encontrar todo, vas a encontrar eritema, calor local, rubor, edema, etc., todo ahí en esa picadura. Entonces es muy difícil confundir un Romaña con un edema que se presenta en esta enfermedad renal. ¿Ya? Entonces, seguimos con el cuadro clínico. Esta parte ya hemos mencionado, que una de las primeras cosas que ocurren con este síndrome es la oliguria. La oliguria es esa cantidad de orina muy disminuida, donde la orina es escasa y además tiene una característica muy propia que es hematúrica. Es una orina hematúrica, decimos porque hay presencia de sangre en la orina, ¿verdad? Y si no hay hematuria, chicos, no puedo hacer el diagnóstico de una glomerulonefritis, no puedo hacer. Por lo menos, si no es hematuria macroscópica, por lo menos la hematuria debe ser microscópica. Es decir, que yo pueda ver en el microscopio presencia de glóbulos rojos aislados, pero tiene que haber. Si no hay hematuria, no es el síndrome, aunque encontremos las otras situaciones. El otro pilar diagnóstico que habíamos mencionado era la hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial puede ser variable, puede ser desde una hipertensión leve, que está un poquito sobre el valor normal, pasando por una moderada o una grave. Lo más frecuente son las hipertensiones que oscilan entre leve y moderada, ¿ya? Y lo raro es que es presente esta hipertensión terriblemente severa, que sea muy, muy grave. Y a veces cuando es la severa, es terrible. El cuadro viene a ser uno de los más graves, porque puede ir acompañada de convulsiones, y me produce una encefalopatía hipertensiva. Pero por suerte es lo raro. Cuando exploramos, vamos a ver que el paciente tiene una apariencia, una palidez. ¿Y por qué se presenta la palidez, chicos? Porque hay una pérdida de sangre a través de orina, ¿verdad? Y aquí este paciente está pálido,
aletargado, está inapetente, bradicárdico y febril, siempre y cuando el proceso infeccioso esté concomitante. Puedo no encontrar fiebre, puedo no encontrar. El primer signo de mejoría es el aumento de la diuresis. Entonces, si recuerdan ustedes, dijimos que una de las primeras situaciones en ocurrir es una oliguria, porque hay una disminución del filtrado glomerular, ¿no es cierto? Disminuye el filtrado glomerular y esta velocidad, y entonces una de las primeras cosas que también el paciente nota y el médico debe investigar es que cuando la diuresis aumenta, quiere decir que está ya en ese caso fundiendo un poco edemas, ¿no? Y esto va acompañado obviamente con la pérdida de peso, porque recuerdan que dijimos que hay un balance positivo, la cantidad de líquido que toma se filtra y todo se devuelve, ¿verdad? Regresa a la circulación sistémica. Entonces hay un balance positivo y hay más edema, más edema. Entonces cuando hay aumento de la diuresis, quiere decir que ya está pasando el cuadro y se va a ir acompañado de fundir edemas y de disminuir de peso. Luego de 24 a 72 horas ocurre una poliuria abundante, es decir, se orina más de la cuenta, se orina muchísimo más ahí. Hay poliuria abundante con normalización, por lo tanto, de la presión arterial. ¿Está claro eso? ¿Verdad? Está fundiendo edemas, la presión arterial está mejorando mucho y entonces se va a bajar la presión arterial. ¿Cuáles son las complicaciones de la fase aguda de la glomerulonefritis? En primer lugar, este hecho de sobrecarga, fíjense, en la etapa aguda, que reúne más cantidad de líquido, mayor volemia, entonces todo eso va a sobrecargar sobre la función cardíaca, sobrecarga la función cardíaca. Y entonces, una de las complicaciones en esta fase aguda de la glomerulonefritis es la insuficiencia cardíaca aguda, con toda la sintomatología. Entonces ahí vamos a ver nosotros el incremento de latidos, la sobrecarga, el edema, la ingurgitación yugular, todo el edema clásico, hepato, escleromegalia, todo lo que sabemos de insuficiencia cardíaca va a haber. Y la causa es la hipervolemia, esa es la causa. Otra complicación es la encefalopatía hipertensiva, ¿verdad? Dijimos que uno de los pilares diagnósticos claros es la encefalopatía hipertensiva. Hay en esta encefalopatía sube la presión arterial y se vuelve tan terrible que es capaz de acompañarse de convulsiones, de convulsionar por este problema del incremento de la presión arterial. Entonces vamos a encontrar, por esta hipertensión tan alta que causa encefalopatía, encontraremos cefalea muy grave, de grado variable, alteraciones visuales, convulsiones, todo debido a la hipervolemia. Y otra de las complicaciones es la insuficiencia renal. Pero fíjense qué pasa acá. Si bien este es un problema renal, chicos, sin embargo la insuficiencia renal es la complicación menor. Entonces es raro con aumento de la urea y de la creatinina, como en cualquier insuficiencia renal. Lo más frecuente es la insuficiencia cardíaca por la hipervolemia y la encefalopatía hipertensiva. Esas dos son las complicaciones más frecuentes. Entonces,
qué diagnósticos o exámenes de laboratorio yo debo solicitar. Si se dan cuenta, chicos, como que hemos hablado, siempre comentamos esto en una determinada enfermedad que estamos viendo. El diagnóstico no es difícil, ¿verdad? Si nosotros conocemos y sabemos qué parámetros debo buscar en una determinada enfermedad que estoy sospechando, si veo así, entonces el diagnóstico no es difícil, no es difícil. Y buscaré en la clínica que ese niño tenga hematuria, tenga edema, tenga hipertensión, ¿verdad? Y de laboratorio, ¿cuál creen que sea el examen que yo debo practicar de inmediato? Eso, un examen general de orina, ¿verdad? Ese es un examen tan simple que incluso los centros de salud más sencillos, más precarios, cuentan con las cosas básicas, con los laboratorios básicos. Me hacen un copro, me hacen hemograma simple y me hacen un parcial. Entonces, donde sea yo puedo practicar. Y aunque no, si estoy, digamos, en una posta así tan simple, encuentro un laboratorio que sí me puede hacer un parcial también, ¿ya? O a veces incluso uno aprende y se lleva donde no hay laboratorio, te llevas las tiritas por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, el examen de orina simple, que es tan económico, en realidad me da casi todo el diagnóstico. La clínica es básica, todo lo que hemos revisado es básico para que yo haga mi diagnóstico. Y en cuanto a los laboratorios, practicar este examen de orina, ¿qué es lo que me va a demostrar? En primer lugar, si yo veo macroscópicamente la orina, el hecho de ver que la orina es hematúrica ya me dice que hay presencia de sangre. Por otro lado, yo veo ahí y compruebo en el examen de orina. ¿Ya? ¿Qué es, mi hermano? Es un segmento que demuestra la dispersión para la acreditación en el ¿Ya? Bueno, les decía entonces, hacer un examen general de orina es una de las cosas más simples que me mostrará hematuria con cilindruria. Además, nosotros al hacer el examen de orina vemos el sedimento y en el sedimento encontraremos presencia de glóbulos rojos, glóbulos blancos, cilindros y a veces proteinuria, ¿verdad? La proteinuria hemos hablado que no tiene la misma importancia que encontrar otros, no es parámetro, no es pilar diagnóstico. Pero sí esto que estamos viendo, hematuria con cilindruria. ¿Qué me muestra el hemograma? El hemograma me va a mostrar anemia normocrómica, normocítica, con hemoglobina y hematocrito que van a estar disminuidos, ¿verdad? Porque el hecho de que se haya perdido sangre poquito a poco, hace que ese paciente llegue a presentar. Por lo tanto, cuando yo examino el edema que voy a buscar ahí, será un edema pálido, ¿verdad? Es un edema pálido. Entonces nosotros encontramos esta anemia normocrómica, normocítica, con hemoglobina y hematocrito bien bajos, eritropoyetina y ferritina disminuidos. Otros exámenes que se pueden plantear son la hipocomplementemia. La hipocomplementemia, que esto, chicos, con que nosotros encontremos edema, hipertensión, encontremos hematuria y encontremos cilindros hemáticos, ya está el diagnóstico, no necesito más. Y porque este examen del complemento es caro,
Entonces muchas veces ya no se hace, porque basta con lo que hemos visto. Todo esto ya está. Sin embargo, como hay una reacción antígeno-anticuerpo, el complemento se consume, se gasta. Por lo tanto, habrá hipocomplementario. El sodio, el cloro, el potasio en general están normales, ¿verdad? No tienen por qué hacer. Y el ácido elevado, y si hubiera una forma atípica de la glomerulonefritis, se puede solicitar una biopsia renal. Ahora, ¿cómo es el tratamiento de la glomerulonefritis? Un tratamiento específico no existe, porque este es un problema inmunológico, ¿no es cierto? No es. Entonces, más bien el tratamiento va dirigido a bajar la presión arterial. Van a la curación, como la mayoría de los casos van a la curación espontánea, si se maneja adecuada la fase hipervolémica y edematosa. Hipervolémica se refiere que en esa fase hay hipertensión. Entonces, si nosotros manejamos adecuadamente la hipertensión, estamos bien, simplemente. La restricción, entonces, ¿qué se hace? Restricción hídrica. Casi a requerimiento basal, debo disminuir el líquido. Y por otro lado, ¿qué se hace en una hipertensión total que hay en adultos? Se baja el sodio, ¿verdad? Se hace dieta hiposódica. En este caso, también hacemos dieta hiposódica. Porque, no me canso de decir, chicos, por más de que el paciente esté con los antihipertensivos, pero más terribles y mejores, si el paciente continúa con el consumo de sal, seguirá reteniendo agua y la presión no bajará. Entonces, esto es vital que haya una dieta hiposódica. Entonces, este hecho, la restricción hídrica de sodio junto a los fármacos, redujo las complicaciones y la mortalidad en la actualidad. Entonces, ¿cómo es el tratamiento, queridos? El tratamiento de la glomerulonefritis es reposo en cama. Es un reposo en cama dependiendo de la gravedad, si es relativo. Si es relativo, a veces el chico va correteando, pero si es una forma ya moderada, si es entre moderada y grave, ese se interna. Pero cuando es una glomerulonefritis así suave, en general pasa deambulando esto, ¿ya? Pasa, se puede hacer el tratamiento en forma ambulatoria. Pero si es muy grave, el reposo puede ser absoluto porque está internado. Además que no va a tener ganas de moverse, porque está con hipertensión, está con todo. La dieta hiposódica es vital, por eso está pintado de negro. O hipoproteica, no tengo que forzar a ese riñón que está enfermito. Puede haber, si estuviera vigente todavía la infección post-estreptocócica, debo utilizar un antibiótico que me sirva para el estreptococo. ¿Y cuál es? Es la penicilina. Si está internado será sódica. Si está en forma ambulatoria, puedo utilizar una benzatínica o puedo utilizar incluso derivados de la penicilina como amoxicilina o algún macrólido. Si hay hipertensión arterial, eso dependerá de la gravedad. Los casos leves, chicos, los casos leves de hipertensión, por ejemplo, se tratan con simplemente una tiazida. Esta tiazida son las formas más suaves, digamos, de diuréticos, pero si es moderada o grave ya utilizo la furosemida.
y aquí veo de 5 a 10 miligramos kilopeso dosis. Y si es una forma grave de esas que no puede bajar la presión arterial, utilizo el nitroprusiato de sodio, o el nifedipin para las formas graves que se maneja en la terapia intensiva. Aquí quedamos, queridos, esto es la glomerulonefritis. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. ¿No? Muy bien. Entonces, la siguiente clase hacemos síndrome nefrótico, ¿ya? Para que probablemente al examen entre más nefrótico o si tenemos tiempo más síndrome urémico hemolítico. ¿Ya? ¿Cuál sería su caso clínico? Perdón. ¿Cuál quieres? Te voy a hacer caso. Esse está bonito. Esse está bonito. Muy bonito. Tem edema, tem hipertensão. É o que vou virar mais edema. Bueno, será como ustedes quieren. Bien. Bueno, pero en este segundo parcial les cuento que tienen para escoger, queridos. Van a hacer tétanos, tienen sífilis, tienen, hemos visto la anterior clase, rabia, tuberculosis, glomerulonephritis, todos son para caso clínico. ¿Qué? Escorreu entre nós.